Bueno, como vos ya lo adelantaste, nosotros en la oficina nos dedicamos a hacer lo que es procesos urgentes. Somos un estudio especializado en hacer esta clase de planteos y lo más gracioso es que nos había tocado casos de otras entidades bancarias, hemos planteado muchas acciones de protección de datos personales, pero en este caso me pasó de manera particular a mí. Bueno, en este caso, contanos un poco, ¿te estafaron con cuánto dinero? ¿Cómo te diste cuenta vos de este accionar y cuándo fue? Mira, yo advierto un consumo totalmente desproporcionado en el resumen de mi tarjeta, entonces lo imprimo y empiezo a evaluar cada punto. Advierto en la parte de atrás del resumen que se había otorgado un préstamo por aproximadamente 400.000 pesos. Ese préstamo decía una cuota de 10.000 pesos sobre 36 cuotas más. A lo cual obviamente me llamó la atención porque yo nunca siquiera brindé datos personales, siquiera tuve algún tipo de comunicación con tarjeta naranja o lo que sea, porque esto no sé si lo habíamos aclarado, pero es de tarjeta naranja. Yo advierto ese consumo, entonces lo primero que hago, lo lógico, es llamar al 0800 y hacer el desconocimiento de ese crédito. En el desconocimiento ellos me dicen que me quede tranquila, que no va a suceder nada, que esto lamentablemente está sucediendo de manera habitual y que yo me quedase tranquila de que no iba a suceder nada con esto. A todo esto yo lo que hago, como me encontraba en la localidad de Presidencia Roque Saspeña, hago la denuncia penal en la comisaría en Presidencia Roque Saspeña y hago todo lo que es el reclamo administrativo, como lo asesoraría cualquier cliente mío, digamos, como lo haría cualquiera de mis clientes. Una vez que yo hago la denuncia penal, curso todo el reclamo administrativo al correo oficial de tarjeta naranja y ellos me dicen que en las 48 horas me iban a responder. Transcurrieron las 48 horas, recibo una respuesta a tarjeta naranja, negativa obviamente, en la cual me manifiestan que efectivamente yo tenía en ese momento en mi poder la tarjeta y de que ese préstamo lo había solicitado, a lo cual obviamente yo lo rechazo porque de ninguna manera lo había solicitado, de ninguna manera había consentido ningún otorgamiento de un préstamo y lo anecdótico de todo esto es que el usuario de tarjeta naranja, el que conoce, el que ocupa normalmente esa tarjeta, sabe que ante cualquier consumo te compras una media de 30 pesos y te va a aparecer un mensajito de texto de naranja avisándote eso, o un correo electrónico. En este caso no había sucedido nada. Y en la respuesta de la tarjeta me dice que cuando yo tenía en mi custodia la tarjeta, se abrió una cuenta en un banco digital llamado Reva. Banco que hasta la fecha yo lo desconocía. Sabía que existía una entidad bancaria que se llamaba Rebanking, pero yo nunca había operado con ella, así que desconocía la tarjeta. ¿Qué hago posteriormente? Me comunico con Reva, no tienen como una institución física, digamos, porque es una entidad bancaria de carácter digital. Ellos me otorgan una respuesta manifestándome de que no era cliente yo del banco y que no existía esa cuenta. Por lo tanto, que también desconocían ellos cómo se había otorgado. Alguien fantasma, o sea, claro, hubo una especie de cruzamiento de datos y alguien... ¿Por qué tenían tus datos? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Con qué facilidad también? Porque cuando vos pedís en tarjeta naranja eso, no te los quieren dar tampoco, o sea... Pero por supuesto, aparte... o en cualquier lugar, ¿no? Como es de público conocimiento, no es sencillo obtener un préstamo. Ya sea en una entidad financiera, ya sea en un banco, y bueno, evidentemente acá en esta tarjeta es muy fácil. Pero la situación fue de que hubo evidentemente un cruzamiento de datos, ya sea de tarjeta naranja a esta entidad financiera, y alguien el dinero lo obtuvo. No sabemos quién, no se sabe quién, porque tarjeta naranja tampoco me brindó mayor información. Entonces lo que hago yo, como me manejo con cualquiera de mis clientes, como te vuelvo a repetir, cursé las debidas cartas documento ante tarjeta naranja y ante este banco Reva. Tarjeta naranja en 2 líneas rechaza mi reclamo y manifiesta que se reserva cualquier tipo de derecho. Nada más, 2 líneas nada más responde la carta documento. Y el banco Reva sí es un poco más específico, manifestándome que efectivamente yo no soy cliente de banco Reva,
que yo nunca pertenecía a esa entidad financiera, pero que sí se había aperturado una cuenta, pero esa cuenta había estado vigente aproximadamente unas 48 horas, etcétera, y de que no me podían otorgar mayores datos por el hecho de encontrarse amparados bajo el secreto bancario. Sí, también. Así que bueno, lamentablemente ante esto, vuelvo con toda esta documentación a acudir ante Tarjeta Naranja, y Tarjeta Naranja nuevamente me dice que me quede tranquila, que esto se va a solucionar, que es algo muy común, pero obviamente planteé las acciones judiciales que corresponden. Me imagino que te sorprendió porque al vos estar conociendo cómo es el sistema, poder ayudar a otra gente, te sorprendió que justamente a vos, bueno, que sabés por ahí los pasos, sabés cómo seguir, te pase esto. Pero totalmente, para mí fue una sorpresa porque de hecho cuando... Yo tengo es tan fácil para mí, lo puedo hacer en 20 minutos a un planteo judicial porque tengo los modelos, lo tengo todo armado, digamos, porque los he planteado, pero imagínate que cuando me tomaba la denuncia al policía me decía, doctora, vienen 10 personas por día haciendo reclamos de este carácter, ya sea Naranja o otras entidades, y entre esos vino una señora de 80 y pico de años, me dice, por un préstamo de casi 500.000 pesos. Sí. Y me imagino, bueno, vos sabés cómo hacerlo, cómo actuar y cómo en ese momento te pasó a vos y supiste seguir los pasos. Pero otra gente, como vos me decís, por ejemplo, esta mujer de 84 años necesita a alguien que le haga el seguimiento, que le ayude Totalmente. Por ahí para poder tratar de solucionar. ¿Te solucionaron o no esta temática? Actualmente me mandaron un correo, esto fue esta semana, me mandaron un correo manifestándome de que estaba todo solucionado. Yo de todas maneras ya había planteado la acción judicial, ya se corrió traslado y estoy esperando la resolución de los juzgados, que por suerte los tribunales acá en Resistencia están trabajando en estos procesos urgentes en particular de manera muy expedita y están sacando sentencias favorables. Así que yo por ese lado estoy resguardada. Pero para los usuarios o para la gente, para el particular, lo que yo les recomiendo, porque todos me preguntan, ¿qué nos recomendás? Yo les recomiendo que ante cualquier situación realicen los reclamos donde tengan que realizarlos. Primero, que se asesoren, que vayan a un estudio especializado en esta protección de datos personales. Dos, que cursen las cartas documentos, un gasto y lamentablemente no debería de ser así, pero es muy importante que las cursen porque de esta manera tenés una documentación respaldatoria y tenés la manera de reclamar a cualquier entidad financiera o a cualquier entidad bancaria o a cualquier base de datos que tus datos lo tienen que proteger. Es una garantía constitucional, esto está consagrado en la Constitución, por lo tanto deben de proteger tus datos. Vos imaginate que cualquier entidad financiera haga con tus datos lo que esté a su alcance. O sea, y encima, totalmente descabellado. Doctora, estamos hablando en este momento de esto, cuando en la pandemia la mayoría hacía todo digital, ¿no? Totalmente. Y ahí empezaron por ahí la mayor cantidad de estafas, pero hay que continuar con esto porque si no retrocedemos nuevamente, pero hay que ver los mecanismos de dar mayor seguridad, me imagino, al cliente. Totalmente, porque acá esto ya es off the record, porque esto ya lo conozco por otro lado. Hubo un cambio de titularidad en Tarjeta Naranja, pasó de llamarse Tarjeta Naranja o Naranja S.A. a llamarse Naranja X. Y en este traspaso de titularidad quedaron muy vulnerables los sistemas de seguridad de la empresa. Por lo tanto, se supone que ante el avance de todo este mundo digital, las empresas, por supuesto, las empresas grandes, deben arbitrar los medios necesarios para que los usuarios no caigan en esto. Porque... te vuelvo a repetir, los datos personales son datos sensibles que no pueden estar en manos de cualquier estafador o de cualquier persona. O sea, justamente nosotros brindamos datos a estos bancos de datos para que sean protegidos. Si no, de ninguna manera. Acá se trata de dinero, en muchos casos se trata de salud, en muchos casos se trata de cuestiones vinculadas a derechos personalísimos. O sea, sí o sí las entidades bancarias o los bancos de datos o lo que sea deben de proteger los datos de los usuarios, y si no, la Constitución les brinda un abanico de acciones judiciales para que ellos cumplan, y si les sale más caro, lamentablemente les va a salir más caro a la empresa que se judicialicen todos estos casos y afrontar los gastos que eso conlleva,
a formular las medidas de seguridad, las barreras de seguridad dentro de su sistema. Exactamente. Doctora, lo que hablábamos por ahí off the record, ¿no? ¿Se puede saber quién es esta persona que obtuvo tus datos? ¿Por qué, si es no el caso, por qué no se puede llegar a esto teniendo en cuenta que puede llegar a realizarlo en otra oportunidad? O sea, me imagino que no es la única, ¿no? Es así. La empresa puede, por supuesto, realizando la debida investigación dentro de su sistema, puede averiguar quién lo pidió, desde dónde, hacer el seguimiento, por supuesto, mediante una investigación penal. Como yo me dedico a todo lo que es la parte civil, yo esa investigación penal no la realizo, yo particularmente, pero nosotros lo que hacemos es la acción que protege, para que esos datos no se utilicen para fines que no son los otorgados a la entidad. Toda la investigación, por supuesto que se puede hacer, y hay muchos abogados especialistas en delitos informáticos que se dedican. Hay un área informática también que se especializa en delitos informáticos en Fiscalía. O sea, todo esto se puede averiguar perfectamente. Ya debería de ser un trámite que tenga que realizar la entidad financiera o entidad bancaria, pero de ser necesario, sí, contamos con eso. Sí, porque me imagino que también los perjudica a ustedes, pero a la entidad también lo perjudica porque le pierde credibilidad por ahí pero totalmente en los usuarios. Aparte, no se trata de deudas pequeñas o de otorgamientos de préstamos de 20.000 pesos. Vos imaginate que en el país, con que hayan, no sé, 300 personas que les haya ocurrido lo mismo, son montos importantes, montos de 400.000 pesos, 500.000 pesos, no sé si han superado más de ese monto, pero es una cantidad importante y, por supuesto, pierde credibilidad, le genera más gasto y no se sabe quién es el que está realizando estas prácticas, ya sea un empleado desleal o un negocio dentro de la tarjeta también. La verdad que uno desconoce. Nosotros hemos sido testigos del hackeo al sistema del Poder Judicial y lo estamos atravesando de manera, o sea, es una situación que nos atraviesa a todos los abogados, nos perjudicó enormemente a los ciudadanos también. Entiendo que todas estas estafas, estas situaciones dentro de los sistemas de seguridad digitales tienen que ser previstas también por los especialistas, porque si no nuestros datos y nuestros instrumentos públicos, nuestras cosas quedan a la deriva, digamos. Exactamente. Doctora, y de ahora en más, ¿en qué queda la situación o cómo ya va el avance en lo que tiene que ver con la justicia? En este momento, como está planteada la acción judicial, lo que estamos esperando es la resolución del juzgado, que, como te digo, es bastante rápido, para que Tarjeta Naranja informe en calidad de quién fue lo que otorgó el préstamo, en calidad de qué, por el monto, cómo esos datos fueron utilizados por una entidad financiera, para que aporte el legajo completo de mis datos personales y de los datos concernientes a este crédito. Y obviamente hacer el pertinente desconocimiento y el reintegro de los gastos que yo he tenido, como diligencias, cédulas, etcétera. Y me imagino, bueno, cerrar y terminar con ese préstamo, que me imagino que es un gasto también, decir, uy, tengo intereses, tengo que... No. Totalmente. Lo que sí yo recomiendo a todos los usuarios es que cuando advierten estas situaciones, además de asesorarse, de no brindar datos personales a ninguna entidad financiera, ya sea por WhatsApp, teléfono o por mail, lo que deben hacer es no pagar ese crédito, porque si vos consentís realizando el pago de la cuota, automáticamente consentís el préstamo. De esta manera, si vos no pagas nada, no estás consintiendo la acción ilícita de la entidad. Así que yo recomiendo no pagar y, en el caso de que no haya respuesta favorable por la entidad, iniciar las acciones legales que correspondan. Digamos. Perfecto. Y por otra parte también, doctora, usted realizó la denuncia rápido, o sea, se enteró, estaba en Presidencia Roque Sáenz Peña y ya directamente la realizó en cualquier comisaría cercana. Exactamente. Yo tomé conocimiento, después la amplié acá en
la amplíaca en resistencia, las cuestiones de competencia después se fueron determinando, pero automáticamente cuando tomás conocimiento, si estés en la China, hacer la denuncia donde tomás conocimiento del hecho y hacer automáticamente el reclamo ante los correos oficiales. Todo esto para formar un legajo en el caso que tengas que hacer la acción judicial. Como doctora, usted trabaja con estas temáticas, ¿llegan al final, llegan a resolver esto? ¿Cómo lo vive usted? En muchos casos se evita la instancia judicial, se mandan las cartas documento, automáticamente la entidad muestra un libre de deuda, en el caso de lo que es veraz, etcétera, o lo que son negocios o lo que son entidades bancarias, desafectan a la persona o sacan la deuda del resumen, pero en otros casos sí fue necesario, más que nada, cuando reciben esos correos y esos mails tipo spam. Nosotros hemos planteado acciones judiciales para que a la persona dejen de hostigarla con llamadas telefónicas, con mensajes, y han tenido respuesta favorable y se han suprimido los datos de la persona de esos registros bancarios. Perfecto. En el caso por ejemplo, de Naranja, mi objetivo es ese, suprimir mis datos personales de la entidad bancaria y dar de baja ya la tarjeta. Exactamente, porque tampoco sabes si pueden hacer o acceder o hacer qué cosa con los datos. Totalmente. Para mí ya esa entidad financiera o crediticia ya ha perdido total credibilidad, digamos. O sea, ya de mi parte no puedo ser cliente de una entidad que no protegió mis datos personales, que para mí, yo que me dedico a esto y sé la gravedad de las cosas que se pueden hacer con datos personales.